Sí, ya tú no te Raúl. Déjame colocarme en silencio. Empieza con los saludos, todo ya. ¿Ya? Sí, ya, todo listo. Listo. Bueno, muy buenas noches para todas las personas que se están conectando y para quienes se encuentran acá con nosotros presencialmente en nuestro segundo café presencial con el doctor Cassiani, un espacio en el que hemos charlado temas como la depresión, como la ludopatía, y en esta ocasión, bueno, vamos a charlar de un tema muy importante y que vivimos a diario, que es el tema de la obesidad. Pero bueno, primero para quienes están como por primera vez en este espacio, doctor Cassiani, cuéntanos un poquito en qué consiste este espacio y bueno, qué podemos encontrar acá. Gracias, Laura. Muy buenas noches para todas las personas que se conectan. Sí, como tú lo decías, el Café con el doctor Cassiani es un espacio de educación en salud. Un espacio que busca aportarle a las personas información útil que ayude a mejorar sus actitudes hacia la salud mental, que ayude al autocuidado en salud mental y que ayude a combatir el estigma. Hoy es una jornada muy especial. Estamos en el mes de la lucha mundial contra la obesidad. Si ustedes recuerdan, el 4 de marzo se celebró el Día Mundial de Lucha contra la Obesidad. Ese día tuvimos un webinar. Y hoy vamos a tener en esta misma línea un tema relevante, aunque olvidado, por eso le pusimos estigma y obesidad, una asignatura pendiente, porque es un tema relevante que ha sido poco abordado. Tenemos hoy a un especialista en el tema, el doctor Raudy, que lo conocí en redes, lo vi y me llamó la atención la peculiaridad y la calidad de los contenidos académicos que da. Un hombre que da información de la manera más sencilla posible sobre temas complejos y es un didacta de gran calidad y un gran ser humano, un paisano de la costa que nos ha venido a acompañar hoy en este programa. Entonces estamos honrados de que nos acompañe y de las personas que vinieron hoy a acompañarnos a pesar de que hoy ha habido dificultades en el transporte por la lluvia y por el paro. Y bueno, pues si quieren entremos en materia. Doctor Raudy, últimamente se ha avivado el debate de que la obesidad es una enfermedad, pues si la obesidad es una enfermedad o si es una condición asociada a otras enfermedades. Desde tu conocimiento y desde tu experiencia, ¿qué dirías acerca de esto? ¿Cómo definirías la obesidad? Bueno, primero agradecerles al profe Cassiani, a ustedes, a ti también por haber hecho este espacio posible. Creo que me has hecho una de las dos preguntas más difíciles que existen en obesidad. Primero, si se considera una enfermedad o una condición, y la otra pregunta difícil es, defínenme obesidad. En este contexto, voy a hablar desde el punto de vista médico inicialmente. Las consecuencias, tanto físicas como emocionales, que genera esta condición, la tenemos que categorizar como enfermedad para darle una importancia o relevancia, ¿vale? Y esto es netamente desde el punto de vista científico. Pensamos en una condición crónica con compromiso sistémico, potencialmente reversible, como la defino yo, y que tiene un impacto importante en toda nuestra anatomía. Sin embargo, si nosotros hablamos de obesidad solamente como, de alguna u otra manera, acumulación de grasa, muchas veces el concepto puede confundir a las personas por una razón. Digamos que en los análisis socioantropológicos la obesidad no se considera netamente como una enfermedad, sino como un acondicionamiento a todos los factores que nos rodean. A circunstancias culturales, a circunstancias sociales o digamos incluso a circunstancias emocionales. Y quiero poner un ejemplo. Imagínate una persona que solo tenga para comer ultraprocesados. Esa condición lo ha llevado a que aumente de peso. ¿Vale? Entonces son factores en general que pueden condicionarte a sufrir o a padecer de algo. Es una pregunta que sigue en debate, pero para no generar confusión en las personas, tienen que tomar la obesidad con mucha seriedad, porque las implicaciones que tienen en la salud de los seres humanos son extremadamente serias. Sí, de acuerdo contigo, doctor Raudy. Y recientemente lo hemos compartido.
a mí como psiquiatra me ha generado mucha inquietud el último artículo publicado en la revista Lancet de Endocrinología y Diabetes. Un grupo de expertos mundiales dirigido por el doctor Francesco Rubino del King College de Londres hicieron un consenso para ayudarnos a definir la obesidad y hacer una serie de reflexiones científicas, una perspectiva global. Y me gusta que tú tocaste la perspectiva socioantropológica, no solo la biológica, la genética, la epigenética, la inmunológica. Y entonces ellos hacen una aproximación para poder avanzar en la atención de las personas y hablan de unos conceptos de obesidad como estatus, hablan de obesidad preclínica y obesidad como enfermedad. ¿Qué nos podrías tú decir sobre eso y qué piensas tú de esa aproximación que hicieron esos expertos en la revista Lancet, en la comisión Lancet de obesidad? Mira, es bien interesante porque estos consensos tratan de simplificar algo que en definitiva es muy complejo, ¿vale? Mira que por mucho tiempo nosotros hablamos del paciente obeso metabólicamente sano, que actualmente lo hablan de una obesidad preclínica. Es decir, tienes una condición que va a predisponerte a padecer de otras condiciones. Con respecto a la obesidad como estatus es algo bien importante porque en algunas culturas eso se ha denominado de esta forma. Incluso hay culturas indígenas o digamos nómadas en África que tienen un índice de masa corporal mayor al que podríamos categorizar como sobrepeso y obesidad, pero eso es debido a su entorno. Si uno revisa la definición de The Lancet, ellos tienen dos artículos interesantes, el del 2024 y el del 2025, en donde redefinen la obesidad. Hay algo bien interesante y es que ellos dicen, es una enfermedad, ¿verdad?, crónica, sistémica, pero se convierte en una enfermedad cuando está afectando tu calidad de vida, orgánica o tu entorno. Mientras tanto no lo es, y aquí entonces viene la pregunta. Entonces, si no está afectando mi entorno o mi organismo, ¿no padezco una obesidad? ¿No padezco una enfermedad? Y es complejo, profe, porque irnos a la biología, ya sabemos que incluso desde que estamos pequeños y se enferma el hipotálamo por el consumo de ultraprocesados o de grasas saturadas de origen vegetal, ya hay implicaciones en el endotelio, en el riñón, en el cerebro, en los ojos. Entonces, esto, digamos, trata de simplificar todo en un consenso, pero para definirlo netamente todavía falta mucho. Yo le adicionaría algo a la definición. Una enfermedad crónica potencialmente reversible. Entonces yo, en un debate que tuvimos hace algunos días con unos compañeros, colocamos que ¿por qué no colocaron eso allí? Y usted como psiquiatra o usted dentro de toda esta parte, ¿por qué cree que no colocan dentro de las definiciones que es una condición potencialmente reversible, si es que sí se puede revertir? Es un asunto complejo, ¿no?, que tiene dimensiones políticas, industriales y de otro tipo. Y entonces allí, pues, incluso ellos admiten en algún punto del artículo que todavía no hay de manera definitiva criterios para definir que la obesidad es una enfermedad. Entonces es un debate que continúa. ¿Por qué ese debate le damos cabida? Por lo que vamos a hablar dentro de poco del estigma. Porque a veces, para las personas, decir que la condición que tiene es una enfermedad genera una carga de estigmatización. Y también tenemos que reconocer que definir una condición a partir solo del índice de masa corporal es claramente insuficiente, como ellos lo han dicho ahí. Y habitualmente, históricamente, antes de que empezaran a surgir esta serie de consensos, la obesidad era índice de masa corporal aumentado y ya está, lo cual me parece muy simplista y va en contra de la etiología, de la fisiopatología de las enfermedades. Pero es un debate que está pendiente. Pero nosotros el mensaje que queremos dejar es que hay que considerar que es una cuestión compleja, lo que tú dices potencialmente reversible, porque eso le da esperanza a las personas. Así es, así es. Bueno, y una vez comprendemos esto que acabas de decir, que es reversible, también es importante pensar lo que ya se está planteando en diferentes espacios, que la obesidad es un problema de salud pública, ¿no? Entendiendo un problema de salud pública como un problema que es un problema para todos, ¿no? Y que hace parte de las agendas públicas, políticas. Entonces, ¿tú qué piensas de esto? ¿Esto es cierto? ¿Qué hechos lo fundamentan? Mira, yo para terminar de complementar lo que estábamos hablando previamente con el doctor Cassiani, para agarrarme de tu pregunta, en la medicina y en la ciencia los conceptos van cambiando,
pero lo que le decimos a un paciente puede marcar su futuro o su presente cercano. Por tal razón, yo creo que mientras se terminan de definir todos estos conceptos, es importante utilizar una terminología adecuada. Incluso yo a mis pacientes, y lo digo francamente, le digo a mis pacientes que tienen obesidad es que tienen una condición. Tienes una condición que la vamos a revertir. No tienes una enfermedad, porque tienes una enfermedad. Estoy enfermo. ¿Por qué te digo esto? Porque la forma incluso como le comunicamos a nuestros pacientes X o Y enfermedad marcan la decisión de aceptar o no un tratamiento. ¿Por qué esto es importante? Porque en 1997 la obesidad no era una enfermedad. Era un estilo de vida, algo físico, algo que te hacía ver bien o te hacía ver mal, algo que te daba estatus. El gordo del pueblo era la persona que más tenía dinero. Pero en 1998 la OMS hace un parteaguas y dice, ven, esto es una enfermedad de salud pública, es una epidemia. Y en el momento, mira que desde el 98 hasta este punto han pasado cerca de unos 20 años, 24, 25 años. Observa que el crecimiento de la obesidad ha venido siendo exponencial. En 1950 la tasa de obesidad en países en vías de desarrollo era menos del 15% de sobrepeso y obesidad. Al día de hoy, en Colombia estamos entre el 55 a 60% de los colombianos tenemos o sobrepeso y obesidad. Eso es debido a la industrialización de los alimentos, que por supuesto llegaron al mundo con el objetivo de brindar seguridad alimentaria. Es decir, te lo hacen más barato, te dura más tiempo en la casa, pero te enferma. Entonces hay un contexto que definitivamente es difícil de abordar, pero si es un problema de salud pública, la forma de poderle intervenir de manera adecuada es desde la salud pública, haciendo cambios importantes, ¿verdad? Haciendo concienciación de que las personas no deben ingerir alimentos ultraprocesados. Pero ¿cómo le digo a doña Benita, que vive por allá en Ciudad Bolívar, que come un salmón y que no compre salchichón? Entonces son problemas de salud pública que van más allá de tú no tienes voluntad. Son problemas de salud pública en sociedades empobrecidas, en sociedades que definitivamente tienen la necesidad de ir a comprar el furtiño, ¿verdad? O el montón de arroz y poca proteína, porque es lo que hay, es lo que tenemos en disponibilidad. Es un problema de salud pública que requiere intervenciones públicas, pero que desafortunadamente, de momento, no hay ninguna que sea realmente, que esté realmente impactando a nuestros pacientes. Yo celebro que un internista endocrinólogo tenga esta perspectiva social tan humanista del problema. Y si lo miramos desde la perspectiva epidemiológica y de salud pública, la obesidad, como se ha venido definiendo en los últimos años a partir del índice de masa corporal, sí se podría considerar un problema de salud pública si la miramos así, pero si miramos todas las complejidades que entraña, de pronto no. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dijo en el 2024 que un tercio de la población mundial puede estar ubicada en estas categorías, sobrepeso y obesidad, y ellos lo hacen como una perspectiva de riesgo, para alertar más que todo, como la obesidad como preclínica, donde la persona no tiene una condición, no amerita un tratamiento, pero sí requiere una monitorización, porque podría llegar a la condición de obesidad clínica o desarrollar otras cuestiones. Y lo otro es que las predicciones, por ejemplo, la Federación Mundial de Obesidad dice que para 2030, 1 de cada 5 mujeres o 1 de cada 7 hombres tendría obesidad. Es importante tener en cuenta eso, y tú lo dijiste, ha ido incrementando el problema, pero ha sido desde la perspectiva del índice de masa corporal como se ha venido definiendo epidemiológicamente. En 1990 era 7%, ya para 2022 16%, aumentó casi el doble. Entonces ese es el asunto, y la inquietud de los formuladores de políticas tiene que ver con la mortalidad asociada. Por lo menos nomás en el 2019, 5 millones de personas murieron por enfermedades crónicas no transmisibles que estaban asociadas a sobrepeso y obesidad. Entonces eso genera una alerta para que nosotros los profesionales de la salud estemos atentos a esas condiciones y detectarlas apropiadamente, pero sin estigmatizar. Me gusta lo que tú haces. Tú no tienes que decirle a una persona que está enferma para que reciba un tratamiento. Si tú le dices que tiene una condición y le explicas eso, eso genera una disminución en la carga de estigma y aumenta la adherencia a los tratamientos. Y te felicito por eso. Genial. Bueno, parte de también asumir esta condición y este tema, que es un tema de todos, es entender cómo las personas que pues, tienen condición de obesidad sufren también de discriminación, ¿no?
Y parte de que socialmente podamos avanzar en superar estos sesgos y superar también estas condiciones es entender de qué forma funciona lo que tú estabas hablando un poco, estos procesos de estigmatización, ¿no? Cómo consisten, cómo funcionan y cómo se perpetúan también socialmente, ¿no? Entonces, bueno. Vale, mira, yo tengo que ser aquí muy franco en este punto, yo soy muy respetuoso en mi consulta. Antes de abordar a tu pregunta, yo quiero resaltar algo que dice el doctor Cassiani respecto al índice de masa corporal. Las guías son guías. Cuando yo te doy una guía es para que te guíes, no es para que hagas absolutamente todo lo que diga ahí. Ellos dicen que hay otras herramientas como el perímetro abdominal, como la relación cintura-altura, para determinar si el paciente tiene obesidad, y que el índice de masa corporal no es tan importante. Yo no estoy en acuerdo con eso. Definitivamente es una guía, es una recomendación, son expertos, pero definitivamente es una medida práctica, fácil de hacer, y la gente dice, no, lo que pasa es que eso no valora bien definitivamente en las personas, porque hay unos que son musculosos y Arnold Schwarzenegger, ven, yo no le voy a hacer un índice de masa corporal a Arnold Schwarzenegger, pero si tú eres una persona sedentaria, que te alimentas mal, en ti tiene valor. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque ya se ha demostrado que por encima de 25 comienzan a aparecer implicaciones clínicas en nuestra salud. Hay una cosa importante con la estigmatización, y es que definitivamente al paciente que llega al consultorio generalmente se le estigmatiza. Doctor, me duele la cabeza. Eso es porque estás gordo. Tienes que bajar de peso. Ay, entonces lo que me salió aquí en la axila, el granito, estás obeso. La obesidad y la tiroides son los culpables de absolutamente todos los problemas de los pacientes. Entonces, cuando tú al paciente le dices que todo es por culpa de la obesidad, probablemente no vaya donde ti. Quiero darle un mensaje a los pacientes y a los médicos. Al paciente no se le puede culpar por la obesidad. Eso es imposible, porque lo estaríamos reduciendo a algo de estás comiendo más, estás haciendo menos ejercicio, entonces te engordaste, te hace falta voluntad. No hay que culparlo, pero hay que responsabilizarlo. ¿Sí me entiendes? Tú estás en mi consultorio porque tienes múltiples condiciones que están afectando tu salud. Tú no tienes culpa de eso, pero necesito que te hagas responsable junto conmigo del proceso que vamos a llevar para sanarte. No te culpo, pero te responsabilizo. Es decir, esto es un trabajo de ambos, porque si ni te culpo ni te responsabilizo, entonces ¿a cargo de quién queda el manejo de esa condición tan compleja? Entonces es importante que no estigmaticemos, que no señalemos, pero que entreguemos responsabilidad o parte de la responsabilidad de este proceso de sanación a nuestros pacientes. Ya quiero que el profe me diga qué piensa de esto para decirte cómo es la forma en cómo estigmatizamos y cómo podemos dejar de estigmatizar a nuestros pacientes con obesidad. Oh, Raudy, estoy de acuerdo contigo. Una de las estrategias más poderosas para romper el estigma en los mismos profesionales de la salud es cambiar las narrativas. Lo que tú estás haciendo es cambiar una narrativa para que el paciente no se sienta culpable de eso. Es bien importante. Y este tema de estigma es muy complejo, porque este tema de estigma no nace en las ciencias de la salud, nace del campo de la antropología. Irving Goffman, un antropólogo canadiense, fue la primera persona que se le considera el precursor científico del estigma. Él decía que el estigma era una marca, un atributo o una característica negativa aceptada socialmente. Es decir, son características o atributos que tienen algunas personas que generan inquietud y rechazo social en los otros que no tienen esa característica. Y eso no solo la obesidad, puede ser un trastorno mental, un asunto de etnia, una enfermedad infecciosa. Por eso nosotros podemos hablar de estigma, discriminación asociado a obesidad, estigma, discriminación asociado a trastornos mentales, estigma, discriminación asociado a enfermedades infecciosas como SIDA, COVID-19, estigma relacionado con asuntos de género, etc. El asunto clave aquí es que es un fenómeno socioantropológico complejo y que hay que medirlo, y que ha demostrado que impacta negativamente a las personas con obesidad. Las personas con obesidad, además de las complicaciones metabólicas y que tú has mencionado, tienen que cargar con ese lastre adicional, es el estigma social. Y es un constructo que hoy se conoce como estigma relacionado con el peso, que no es más que esa desvalorización y esa devaluación que se le hace a las personas en razón de su peso, que
lleva a actitudes negativas hacia ellos, estereotipos y conductas de discriminación. Y nosotros los que estamos investigando este tema, ese concepto va anclado a 4 conceptos claves que yo quería dejarles a ustedes allí. Uno tiene que ver con los estereotipos. Los estereotipos son ideas o creencias erróneas que la mayoría de la gente tiene hacia alguien, en este caso las personas con obesidad, creyendo que ellos son perezosos, que no tienen voluntad, que no tienen disciplina y sobre todo que son culpables de su condición. Tú lo has dicho. Ese es el estereotipo. Ahora, los prejuicios son esas reacciones emocionales y actitudes negativas hacia esas personas a partir de esos estereotipos, y eso lleva a rechazo social. El tercer componente es la discriminación relacionada con el peso, que es ese grupo de conductas negativas hacia ellos que determinan un trato injusto hacia ellos por tener sobrepeso o obesidad. Que eso que lleva, eso implica rechazo, burla, aislamiento social hacia las personas. Todo eso. Y hay un cuarto componente que a mí me parece más preocupante, que es la internalización de los prejuicios relacionados con el peso. Es un fenómeno psicológico complejo en donde la persona que tiene obesidad y sobrepeso interioriza, acepta los estereotipos que los demás tienen hacia ellos y se los cree. Los aplica a sí mismo y se autoestigmatiza, se autodevalúa y se autodenigra, lo que genera una serie de fenómenos de tensión emocional que se conoce como estrés por estigma. Y eso está asociado a un aumento de depresión, de ansiedad, estima, estrés percibido, incluso consumo de sustancias. Y una cosa muy interesante, que seguramente los endocrinólogos lo conocen, el ciclo estigma, obesidad, estigma. Si tiene obesidad, es estigmatizado, y las conductas estigmatizantes conducen a comportamientos no saludables que aumentan el riesgo de obesidad. Se convierte en un ciclo muy complejo. De tal manera que yo pienso, Raudy, y tú me lo confirmarás, que no es posible atender integralmente a una persona con la condición de obesidad y sobrepeso sin atender los aspectos psicosociales como el estigma. Y el estigma es el más importante, dicho por la Comisión de Lancet. Es el principal obstáculo para que las personas busquen ayuda por obesidad o se adhieran a los tratamientos. Bueno, muchísimas gracias. Antes de seguir con la siguiente pregunta, yo quiero contarle a nuestra comunidad que estamos con 2 especialistas, trabajadores de la salud. Por un lado, con Raudy Reales, que es especialista en medicina interna, con fellowship en endocrinología y metabolismo y docente. Y por otro lado, estamos con el doctor Cassiani, que es especialista en pedagogía para el desarrollo de aprendizaje interno, magíster en drogodependencias y fundador y expresidente de la red Estigma. Así que estamos con 2 trabajadores de la salud. Y con esta breve introducción de ustedes quisiera que pasáramos a la siguiente pregunta, que es: ¿cómo desde los diferentes sectores de la sociedad, ya sean los que andamos a pie, los medios de comunicación, el sector de la salud, el sector político, podemos trabajar justamente en combatir y en responsabilizarnos, un poco lo que tú decías, en cuál es nuestro lugar para transformar y poder superar esta condición que pues es un problema de salud, ¿no? Bueno, mira que es bien interesante todo lo que dice el profe Cassiani, y hay algo que a mí me llama mucho la atención. Recientemente, explorando las redes sociales, me ha aparecido una chica 3 o 4 veces de videos que han reposteado de que ella tiene obesidad, pues no podría decir que mórbida, pero aparentemente tiene una obesidad importante. Ella tiene autoaceptación de su obesidad y comenta que ha alcanzado muchas cosas por su obesidad. Se percibe normal su obesidad. Y esto es un problema interesante, porque de que ella se perciba normal es un mecanismo de defensa a la estigmatización. O sea, que ella se está percibiendo así, es defendiéndose de todas aquellas personas que en algún momento la estigmatizaron por tener sobrepeso o obesidad. Es decir, nuestra estigmatización hacia una persona con obesidad puede crear esos mecanismos de defensa. Es decir, cualquier comentario que hagas negativos a mi obesidad me resbala. Es decir, que nosotros estamos creando definitivamente otros problemas cuando estigmatizamos. Porque la persona, con el afán de defenderse, que es natural, no entender, por ejemplo, si a mí mis amiguitos me dicen que de pronto, no sé, voy a poner un ejemplo, tú eres muy negro,
Entonces, tengo 3 amigos que me dicen eso. Cada vez que ellos me lo vayan a decir, prefiero no salir con ellos. ¿Cierto? O puedo pensar cualquier cosa. Entonces, la estigma te crea un mecanismo de defensa. Y ese mecanismo de defensa en nuestros pacientes con sobrepeso y obesidad genera definitivamente muchos problemas. Yo siempre que veo una persona que estigmatiza a alguien con obesidad, recuerdo 2 historias. Imagínate que estás en la barriga de tu mamá, ¿verdad? Y que estás en las primeras semanas de vida. Se está formando, se está uniendo el óvulo con el espermatozoide. En tu cromosoma 21 se pone uno más. Entonces, tienes 3 cromosomas 21. ¿Estamos? Y que naces con el síndrome de Down. Y que por eso te culpen. Te digan tonto, mongólico, o te digan un montón de cosas como normalmente la sociedad trata a este tipo de personas. ¿Era culpa de él? No. Entonces, ahora imagínate que estás en la barriga de tu mamá. Tu mamá llevó un embarazo con depresión porque se le murió el esposo mientras estaba embarazada. Y llevó una mala alimentación y en consecuencia llevó una mala actividad física. En la barriguita tienes cambios epigenéticos que te predisponen al sobrepeso y a la obesidad. Y cuando eres infante, te alimentas mal. Cuando eres adolescente, tienes obesidad. ¿Era tu culpa? No era su culpa. Entonces, estigmatizar a una persona de falta de voluntad, de que comes mucho, es ignorar lo complejo que es la obesidad. La obesidad comienza desde antes de nacer. O sea, hay factores, incluso como que nazcas por parto vaginal, o nazcas por cesárea, que te alteran el microbioma y en consecuencia alteran tu capacidad de asimilar los alimentos y tu comunicación entre los intestinos y el hipotálamo. Es tu culpa, no decidiste nacer por cesárea. Entonces, la clave de esto es entender que cuando una persona tiene una condición como el sobrepeso y la obesidad, hay infinidades de factores que no dependen de él. Por supuesto, guiándolo bien y brindándole la ayuda suficiente, solo podemos mejorar. Pero entiendan que las personas que tienen sobrepeso y obesidad no solamente tienen una condición física, casi en su totalidad tienen una condición emocional que hay que intervenirla si queremos que llegue a un peso adecuado. Ahora, ¿cuál es el peso adecuado? Eso va a depender de cada paciente. Sí, de acuerdo, mi querido Raudy, y eso nos trae a colación el concepto de medicina personalizada. Tú individualizas cada paciente y de acuerdo a las características propias del paciente y de su entorno, tú diseñas los tratamientos. Y hay varias cosas ahí para recoger de lo que tú dices y celebro que estemos tan de acuerdo en estas cosas. Otra historia, un chico que está en el colegio, que tuvo todas esas influencias epigenéticas, natales, que desarrolla sobrepeso, es discriminado por los otros chicos. Se burlan de él, lo victimizan presencialmente y por redes, lo que se llama el ciberbullying. ¿Qué consecuencias hay en ese chico? Aumenta claramente el riesgo de depresión, de ansiedad, de suicidas y consumo de sustancias. Y hay una cuestión muy interesante, que seguramente tú lo has visto en tu consulta, Raudy, que personas que tienen sobrepeso y son estigmatizados aumentan la transición entre sobrepeso y desarrollan el estatus de obesidad. Es decir, que los determinantes de adiposidad se van incrementando y la persona pasa de un estado preclínico a un estado clínico ya con compromiso de tejidos y órganos, y con una alteración en su calidad de vida y su funcionalidad. Ahí es que hablamos nosotros de enfermedad, ¿no? Y eso ha hecho que por eso muchos expertos se hayan reunido y hay un consenso mundial para reducción del estigma relacionado con el peso. En ese sentido, ¿cuáles son las intervenciones basadas en la evidencia que pueden servir para reducir ese estigma relacionado con el peso? Esto puede ser un poco común a las intervenciones para reducir el estigma con trastornos mentales. Y hay 3 intervenciones que han demostrado ser eficaces para estos fines. Una es la educación, segundo el contacto y tercero la protesta. Cuando hacemos educación hay que mirar a quién educamos, porque hay que ver que hay varias formas de estigma. Vamos a hacer una intervención educativa con personas que tienen obesidad y son estigmatizadas. Ahí los planteamientos son distintos. Hay que enseñarle a las personas estrategias de afrontamiento como la que tú decías, para que ellos se blinden a los estereotipos y los prejuicios externos que vienen, y ellos no los internalicen y antes respondan de manera adaptativa a ellos. Pero cuando vamos a hablar con el público general, hay
educarlos para desafiar esos estereotipos y prejuicios arraigados. Pero podemos tener otro escenario. Estamos hablando de profesionales de la salud que estigmatizan. No se salvan ni los endocrinólogos, ni los obesólogos, ni los nutricionistas, ni los psiquiatras. También estigmatizan a las personas. Uno pensaría que no. Yo cuando leo estas cosas, siempre le pido perdón a las personas en las conferencias. Perdón en nombre de los profesionales de la salud que estigmatizamos a las personas que tienen condiciones de salud. Si somos nosotros los que estamos llamados a ayudarles, ¿cómo los vamos a estigmatizar? Pero esto sí ocurre y hay evidencia epidemiológica que hay sobre ello. Entonces también tenemos que enseñarles a los profesionales de la salud que atienden a las personas con sobrepeso y obesidad y a los estudiantes de medicina, de nutrición, de enfermería, para que entiendan este fenómeno de la obesidad como tal, para que entiendan la estigmatización que hay. Recuerdo ahora una revisión sistemática donde citaba un estudio donde ponían a los estudiantes de enfermería, de nutrición, de medicina a escribir los estereotipos que había mundialmente sobre las personas de obesidad y después los quemaban y los rompían. Y esa sola intervención tan sencilla redujo sustancialmente el nivel de estigmatización de ellos hacia otras personas. Y lo medían con escalas que miden el estigma relacionado con el peso. Otra forma de romper con el estigma es el contacto. El contacto es una estrategia en donde se buscan escenarios donde las personas que tienen la condición, llámese sobrepeso o obesidad, se reúnan en un ambiente controlado con los otros que no tienen la condición y que suelen estigmatizarlos. Se genera un espacio dirigido por un terapeuta para evocar empatía, para entender al ser humano y entender que no es una persona obesa, no, es un ser humano que tiene criterios de obesidad. ¿Sí ves esa diferencia sutil? Es un ser humano que tiene criterios de obesidad, no es un obeso. Ese cambio de la narrativa, la manera en que pensamos a esas personas, genera una perspectiva diferente. Bienvenido nuestro querido Duna, que viene a acompañarnos en este espacio. Adelante. Entonces fíjense todas las diferentes estrategias que nosotros podemos trabajar, el evocar la empatía, entender a la persona, sus experiencias, ayuda a que se disminuya el estigma. Y el otro componente, el estigma relacionado con el peso, y también en las otras formas de estigma, es la protesta. Es salir a las calles a gritar, no. Es buscar una serie de estrategias para incidir en políticas públicas, en el desarrollo de leyes que combatan y eviten la estigmatización. Nosotros, por ejemplo, Raúl y yo nos reunimos, hacemos una serie de investigaciones, hacemos influencia en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Educación, y los convencemos del impacto que el estigma relacionado con el peso está teniendo entre esas personas, y logramos que ellos desarrollen una ley para combatir el estigma. Este es un ejemplo de estrategias de protesta, porque estamos incidiendo en políticas públicas. Y uno creería, ¿será que hay ley para proteger a las personas que tienen obesidad y sufren de estigma? No siempre. Esta mañana estaba leyendo una ley, la Ley de Igualdad del Reino Unido de 2010, que sistemáticamente evita o castiga la discriminación hacia personas por el género, por la etnia, por enfermedad mental, pero no aparecía obesidad por ningún lado. Entonces, es hora que empiecen a haber políticas públicas, leyes y decretos que defiendan a las personas que tengan esta condición, ya sea de sobrepeso y obesidad, que no sean estigmatizados, y que en los colegios, en los currículos de medicina interna y de endocrinología, se incluya esto. Me invitaron el año pasado a Medellín a un evento de obesidad y me llamó la atención que no estaba el tema de estigma relacionado con obesidad. Y hay muchos internistas que lo saben. El doctor Armando Cabrera González, mi mejor amigo, tenía un centro de intervención para las personas con obesidad y él me contrató a mí para que trabajara los aspectos psicosociales de las personas con obesidad, sobre todo el estigma. Si nosotros no nos damos cuenta de eso y no lo intervenimos, los pacientes no mejoran. Pero también hay estudios que han demostrado cuando se atienden los aspectos psicosociales de las personas con obesidad y se realizan intervenciones para reducir el estigma relacionado con el peso, los
desenlaces clínicos de los pacientes son mejores. Interesante, ¿qué te parece eso, Raudy? Yo estoy en total consonancia con usted. Hay unas cosas en extremo interesantes. En la población en general esto va a ser un tema mucho más difícil. Repito, si usted le pregunta a alguien de 60 años que no ha ido a la escuela o que de pronto trabajó toda su vida en algún trabajo de calle y demás, esa persona sigue teniendo el concepto de que la obesidad es normal. Entonces, muchas veces la estigma que ellos tienen hacia la persona que tiene esta condición es por ignorar eso. Te digo gordito, te digo amiguito, el obeso, le ponen de apodo ñoño, pero no lo hacen muchas veces ni siquiera con una mala intención. Hasta el 98 no se consideraba una enfermedad. Entonces, por supuesto que existe mucha de esta población que nació en los 70, que nació en los 80, que todavía no saben la connotación. Aquí el verdadero problema es en los profesionales de la salud. Y ahí muchas veces nace el estigma hacia nuestros pacientes. La solución para dejar de estigmatizar a los pacientes con obesidad es leer. Cuando entiendes realmente esa condición, definitivamente tú sabes que no es porque él quiere estar así, que no es porque él no ha hecho algo. Y miren que hay una cosa que me pasa frecuentemente en la consulta. El paciente llega, doctor, mire, yo estoy intentando bajar de peso. ¿Y qué estás haciendo? No, doctor, mire, yo estoy comiendo en la mañana 2 huevitos, ¿verdad? Con champiñones y me como media arepa. Le dejé las meriendas y paso al almuerzo, me como un pescado, salmón, ensalada y me pongo a veces un platanito. Y cierro la ventana de alimentación a las 5:30 de la tarde. ¿Verdad? Entonces dice, este man está haciendo todo bien porque no baja de peso. ¿Verdad? ¿Y qué más estás haciendo? Me metí al gimnasio. Pero a mí no me gusta alzar pesas, estoy haciendo 45 minutos de elíptica. Pero no bajas de peso. Imagínese, doctor, yo hago consulta particular, que le conté eso a mi médico y no me cree. Dice que yo estoy así es porque quiero. Y el paciente está haciendo todo bien. Primero porque muchos pacientes te mienten, pero muchos pacientes te dicen la verdad. Entonces tú dices, esto puede ser real. Esto puede ser real de que la persona realmente está haciendo todo bien y no baje de peso. Totalmente real. Lo que pasa es que la única forma de que lo sepas es que estudies. Entonces, por supuesto, la principal forma para vencer el estigma dentro de los médicos es que estudien un tema que es tanto largo como ancho, profe. Entonces, ese paciente puede tener sarcopenia. Entonces, por supuesto, está comiendo bien, pero no está comiendo la suficiente cantidad de proteína. Pero es que no se lo han dicho, ¿verdad? Entonces, no es culpa de él. O que el paciente está haciendo actividad física, pero está haciendo actividad física aeróbica y él necesita resistencia, ¿verdad? O que el paciente además tiene una disbiosis intestinal y en consecuencia, a pesar de que está comiendo buenos alimentos, el paciente está comiendo, su intestino no se está comunicando bien con su cerebro. O mucho peor aún, el paciente está comiendo bien. 3 huevitos en la mañana, ¿verdad? Con una arepa, con una porción de carne importante, 300, 320 gramos de carne, que es lo que generalmente a uno le come, con ensaladas, un pocillo de arroz, y ese paciente además está comiendo bien en las noches porque se come los mismos 3 huevitos con un pedacito de queso. Todo lo que le dijo la nutricionista, está comiendo buena calidad, pero está comiendo mucha cantidad. Pero no es culpa de él. Entonces el médico le dice, yo no te creo que tú estés comiendo eso. Doctor, lo estoy haciendo. Entonces nosotros tenemos que comenzar a entender, y esto es un mensaje más para los profesionales de la salud, a entender que una condición tan compleja no se puede simplificar en estás comiendo más de lo que te estás gastando. Luego me da culpa porque yo también fui así, profe. Tengo que ser honesto. Yo también estigmaticé a pacientes con tiroides, con obesidad. Yo también pensé que los pacientes eran porque nada más, ay, comes más. Si comes menos, si comes menos, baja de peso. Y hay gente que come menos y no baja de peso. Y entonces, si esa era la solución, es que es fácil. ¿No ves que si yo te doy menos comida, tú bajas de peso? Y entonces, ¿por qué las personas comen menos y no bajan de peso? No es una ecuación sencilla como que menos y más. Yo ahorita estoy terminando y a todos les hago la invitación, profe, va a estar invitado para el 1 de mayo, ¿puedo decir?
Una primicia. Para el 1 de mayo vamos a sacar un libro que se llama Sana tus hormonas. Y hay un capítulo de obesidad, explico todo esto. El paciente que se siente frustrado porque está haciendo la dieta y no baja de peso. Pero es que doctor, no bajo de peso y dejé los carbohidratos. Perfecto. Si dejas los carbohidratos, los primeros 8 kilos los bajas rápido. Luego, deja de perder peso. Pensar que es una resta o una suma entre como menos, bajo de peso, como más, gano peso. No es así, son fenómenos que de alguna u otra manera tienen un componente biológico, un componente emocional, un componente sociocultural. Y entonces cuando estábamos en la costa, yo soy costeño, al paciente como de hipertensión le decía, mira, no puedes tomar Coca-Cola. ¿Sabes qué hacía el hermano de uno? Compraba una Coca-Cola. No, claro, para que a ti te diera gana y se burlaba de ti. Yo sí puedo tomar Coca-Cola. No, tú no puedes, porque afortunadamente ya sabemos ahora que es mala para todos, ¿no? Entonces, yo comienzo en uno de los capítulos que escribí es, si tú quieres sanar, lo más importante es que entres en equilibrio con tu familia. Convérsalo, miren, yo quiero que me ayuden a bajar de peso. Entonces, ¿qué llevas a la casa? ¿Qué tienes en la despensa? ¿Qué tienes en la nevera? ¿Qué compras tus familiares? ¿A dónde van? ¿Qué sitios frecuentan? Ahí está todo. Ahí está gran parte de la solución de esto. No es con menos y bajo de peso. Pensar así es ser reduccionista de lo que implica esta condición tan compleja. Sí, claro. No, estoy de acuerdo contigo. Celebro nuestros encuentros y nuestro primer desencuentro conceptual. Para bien. Estoy de acuerdo contigo parcialmente cuando dices que para los profesionales de la salud mitigar el estigma hay que leer, estudiar. Pero hay investigaciones recientes, robustas, que han demostrado con un poder estadístico bastante alto que la sola información no cambia actitudes. Se requiere otro tipo de intervenciones como el contacto. Cuando uno con los médicos y los profesionales de la salud realiza intervenciones basadas en intervenciones como terapia de aceptación y compromiso para que ellos entiendan las experiencias de las otras personas, poniéndolos en contacto con ellos, se incrementa ese poder. Entonces, paso número 1, que estudien información. Paso número 2, evocar empatía a través de estrategias de contacto. Y eso, junto, aumenta la probabilidad de que se reduzca el estigma. Y bueno, y eso hace parte de la dialéctica, tesis y antítesis para seguir avanzando en el conocimiento, en el desarrollo de la humanidad. Yo aquí voy a hacer casi que como modo de discusión, porque usted pone un escenario muy complejo. La empatía no se aprende en los libros ni en la universidad. Usted es empático de acuerdo a cómo lo criaron. O sea, la empatía no se aprende. Ser empático con los seres humanos, ser empático con una persona que tiene un padecimiento, eso no se va a aprender en ninguna parte. Eso tú lo traes. Conozco médicos especialistas, médicos internistas, endocrinólogos, especialistas en hipófisis, que saben mucho de hipófisis y les falta empatía. Por supuesto que antes de ser un buen médico, yo siempre manejo que hay que ser un muy buen ser humano, pero eso ya va mucho más allá. Ahora, médico internista, endocrinólogo, que trabaja en un hospital en donde le pagan 8 millones de pesos. Tiene consulta de 15 minutos porque es consulta especializada. Y anoche tuvo que hacer turnos en la unidad de cuidados intensivos y llega un paciente con obesidad. ¿Cree que tiene tiempo de ser empático o la capacidad de serlo? Probablemente sí, pero el tiempo no le da porque quiere salir rápido para llegar al otro trabajo. Ese concepto de empatía va mucho más allá incluso de cómo uno quiere hacer con el paciente, sino uno cómo puede ser. Mi consulta, profe, dura 1 hora. Entonces me toca decirle al paciente, no te preocupes, todavía nos queda mucho más tiempo. 1 hora. 1 hora y a veces en la hora el paciente no me ha dicho por qué viene. Entonces, doctor, ¿cómo está? Bien. Cuéntame qué tienes. No, doctor, mire, lo que pasa es que yo tengo la presión alta. Ah, sí, pero es que no has bajado de peso. Perfecto, muy bien, ven. ¿Tú qué estás tomando? Losartán. El paciente quería decirle que le duelen las rodillas, que está terminando con su pareja, que además de eso el colesterol está alto, que ahora tiene un problema de tiroides, que tiene estreñimiento. No, espérate, mira, es que si necesitas eso, muchas de esas cosas son por la obesidad, pero si necesitas eso, tienes que sacar otra consulta. Es imposible en un sistema como el que tenemos
poder ser empático al 100%, porque el tiempo no da. Una de las razones que me llevó a mí a no seguir trabajando en el sector privado ni público es ese, profe, porque yo no estaba ejerciendo la medicina como quiero. Y si quiere usted que le gusta la investigación, pregúntele a una encuesta del 100% de los médicos cuántos se sienten satisfechos con el tiempo que el paciente tiene en la consulta. Cero, muy probablemente cero. Yo no conozco el primero que me diga, no, a mí, yo de los 15 minutos me sobran, aunque yo conozco a personas que de los 15 les sobran 10. ¿Qué viene? Hipotiroidismo. Toma la fórmula de levotirosina y nos vemos en el próximo control. El paciente esperó 6 meses la cita y venía con 25 preguntas en la cabeza. ¿Cuánto le respondiste? Ni una. Aquí creo que hay que hacer un trabajo desde las facultades de medicina y entender algo que yo hablo en mi primer libro. Un libro que se llama Historias que curan. Hago un poquito de escritura, me encanta escribir. No escribo muchas cosas científicas, pero me gusta escribir. Nunca puedes olvidar que al que estás atendiendo es un ser humano. Cuando te olvidas de la humanidad, de la persona que está frente de ti, te conviertes en un médico miserable. De acuerdo, ya le damos la palabra a Laura. Pero sí. Vamos a tener otro encuentro posterior, doctor Raudy, donde yo entiendo que es complejo desarrollar la empatía. Yo defiendo que a través de intervenciones psicoterapéuticas en el campo de estrategias de reducción de estigma puede ayudar a incrementar la empatía, pero es complejo, pero sí es posible. Yo lo creo y además lo he visto en los estudios, así que lo podemos hacer, pero estoy de acuerdo contigo que es tremendamente complejo y yo también soy un desertor del sistema, por eso ahora solo trabajo el ámbito particular para poder tener tiempo con mis pacientes. Voy a hacer un paréntesis para parar el micrófono a Laura porque aquí nos podríamos quedar toda la noche. Usted sabe, una pregunta, ¿cómo tú sientes empatía por el problema de una persona? Tienes que escucharlo. Para poder empatizarte con la situación de él, tienes que escucharlo. ¿Hay tiempo para escucharlo? Eso lo podemos hablar en otra invitación. Bueno. No lo escuchas, no puedes sentir empatía. Y muy conectada con lo que están hablando ustedes acerca pues de los estigmas en el discurso médico. En nuestro chat, y agradecemos a todas las personas que están dejando preguntas, pueden dejarnos preguntas, todavía tenemos 15 minutos para seguir abordando. Déjennos preguntas y bueno, aquí en nuestro público también agradecemos su presencia, a Carlos Llano, a Cristina, a Julita, a Amalia Daza, por estar aquí. Y bueno, hay una pregunta en cuanto a los estigmas en el discurso médico que nos hace Y Cuervo, que dice: las industrias de la belleza multiplican el body shaming, mientras el capitalismo impulsa las comidas rápidas que inciden en el aumento de masa corporal. Esto, desde lo que están mencionando ustedes, en el discurso médico no se esconden muchos estigmas estéticos. Ya lo hablaron un poquito, pero sería chévere profundizar. ¿Yo, profe? Claro. Este es un tema que genera mucho escozor, porque claramente la industria de la belleza nos ha vendido un prototipo y usted comenzó, por eso le quería dar la respuesta a usted comenzó a hablar de prototipos, de estereotipos. ¿Sí me hago entender? Es decir, voy a dar una apreciación muy interesante desde mi punto de vista con respecto a la belleza de la mujer. Siendo muy niño, escribiéndole una carta a una niña que me gustaba y leí en un poema que los ojos de una mujer están, la belleza de una mujer están en los ojos de un hombre enamorado. Entonces, a mí en particular me gustan las mujeres bajitas, cabello cortos y morenas. A mí me gustan así. Ese es mi estereotipo. Pero eso está en mí. Ahora, las blanquitas, altas, pelo largo, no están mal. Tengo que entender eso. Entonces, la industria de la belleza, que está colmada de hombres y de mujeres, definitivamente creó un estereotipo de la mujer bonita. ¿Vale? Una mujer delgada, alta, con curvas pronunciadas, ¿verdad? Definitivamente esto ha generado
problemas tanto emocionales como trastornos de la alimentación. Mucho más ahora que todos tenemos disponible cuerpo bonito, y yo no, y voy y me veo al espejo, Dios mío, pero yo no estoy tan así. Y luego la otra persona ni siquiera está así de verdad, tiene 7, 8, 9 o 10 filtros para verse de esa manera. En este sentido que es importante que entiendan que un paciente que tiene una condición de sobrepeso y obesidad, su principal objetivo no es perder peso. Su objetivo debe ser sanar. Y sanar, entiéndase como debes de llegar a un equilibrio físico y mental. Eso es importante. Y cuando llegues a ese equilibrio mental y entiendas que puedes estar mucho mejor, vamos a sanar. Es decir, ven, definitivamente yo tengo un sobrepeso o una obesidad. Entonces, ¿qué debo hacer? Sana primero tu mente. Y luego eso te permitirá recuperar o sanar tu cuerpo. Hay un concepto bien interesante que nació en el año 1984, 85, que es el fat phobia, ¿no? Es la gordofobia. Y ese concepto sale de los consultorios médicos, la estigmatización que definitivamente nosotros teníamos con los pacientes. Es importante que te aceptes como eres. Alta, bajita, delgada, gruesa, blanco. Acéptate, pero entiendes que hay condiciones que aunque las aceptes pueden generar repercusión en tu salud. Si lo aceptas de esa manera y entiendes que hay personas que pueden ayudarte a llegar a un 100% de tu vida, posiblemente encontremos solución a esto tan difícil, porque es como los disruptores endocrinos. El plástico con que consumimos nos está enfermando. ¿Será que podemos dejar de utilizar plástico? Posiblemente no. Sí, de acuerdo, Raudy, de acuerdo contigo en eso. Tú hablaste de esos estereotipos y no solo la industria, es más global, es una cultura de la delgadez y posiblemente viene de esa perspectiva eurocéntrica de lo que es la belleza, de la delgadez, de la altura. ¿Será que hay otras formas de entender la belleza? ¿Será que en algunas culturas tener un perímetro abdominal alto es sinónimo de belleza allí, de aceptación allí? Eso, que entendamos que hay diversas cosmovisiones, diversas formas de hacer, de ver las cosas y de entendernos. Y eso puede incrementar la paz mundial. No solo romper el estigma, sino irnos más allá de la aceptación de todos como somos. Cada uno entenderlo y aceptarlo como es. Y no pensar que lo que yo soy, lo que yo tengo y lo que yo sé es superior a lo del otro. Todos somos iguales. Y eso es importante. Y celebro que, una vez, porque ha habido una estigmatización, que los médicos en general, que no son psiquiatras, son biologicistas y que no atienden los aspectos psicológicos. Y aquí tenemos hoy un médico endocrinólogo que tiene una alta y una profunda sensibilidad a los aspectos psicológicos del ser humano. Profe, venga, yo quiero ahí, digamos, debatir un poco con usted en este punto y me gustaría saber su opinión. Pero cuando nosotros comenzamos a introducir en una condición como la obesidad y el debate se va a cómo me veo y cómo me dejo de ver, el debate se vuelve turbio. ¿Sí? Por una razón. Aquí no estamos diciendo si te ves bonito o si te ves feo. Llegar incluso a ese punto también se hace reduccionista, ¿sabes? Y cuando mis pacientes me dicen, doctor, mire, es que yo me quiero ver mejor. Mira, el verdadero problema no es ese, ¿sabes por qué? Porque a mí se me hace que tú te ves bien, tú eres una persona hermosa. O sea, si tu sobrepeso, tu obesidad no te hace fea. Mira, tú tienes un esposo y tienes 3 hijos que te aman, te ven con ojos de amor. Es importante que saque, porque cuando las personas nosotros lo llevamos a esa arena de que gordo, feo, delgado, bonito, se nos hace más complejo, porque luego no llegas a una decisión de bajar de peso por sanar, llegas a una decisión de bajar de peso por verte bien. Y allí y aquí es importante porque eso es un estigma que nosotros los médicos les ponemos al paciente. Baja de peso que te vas a ver mejor.
Pero mejor que quién. Mejor que si yo me veo bien. ¿Sí me hago entender? Entonces, ojo, porque esto es complejo. Por eso decía, la obesidad es tan compleja que poder llegar a estos conceptos de sacar de la arena de que me veo bien o me veo mal. No, tú te percibes como te ves perfecta. Bien, incluso, si nosotros hacemos una encuesta, podríamos poner a 100 hombres o a 100 mujeres que califiquen a un hombre obeso. A 100 mujeres y probablemente 99 digan, está horrible, pero una va a tener ojos de amor para ella. Yo he sufrido obesidad, profesor, y yo se lo digo de esta manera porque cuando yo tenía 21 años, yo pesaba 98 kilos y yo mido unos 70. Yo le preguntaba a mi mamá, mami, ¿cómo me veo? Perfecto. Te ves hermoso, hijo. Te ves llenito. Entonces, es importante que nosotros, los profesionales de la salud, también hagamos caer en cuenta a los pacientes que no es una condición de belleza. Para mí, todas las mujeres son hermosas. Todas, no, sin excepción. Pero es importante que entiendan que cuando tú tienes una condición como esa, el tema tiene que ser mucho más profundo. Es, ven, vamos a sanarte. Vamos a sanar tu mente y luego tu cuerpo. Si sanas la mente, vamos a poder entender de que esto tiene una solución. No sé qué opina de lo que he dicho, profe, porque es un poquito contrario a lo que usted está manifestando y a todo lo que la industria habla, sí. Un poquito de estereotipos. No es contrario, solo estaba señalando un aspecto de la mirada que se le da al ser humano, que es la medida. No es solo cuánto mido, cómo me siento, cómo me veo, cómo estoy. Estoy de acuerdo contigo, no se puede reducir la apreciación y la valoración del ser humano a una medida antropométrica. Hay otra serie de factores. Y claramente estamos de acuerdo, conciliando el hecho de que no es tanto que a mí me estigmaticen, por ejemplo, sino cómo yo percibo esa estigmatización, la valoración cognitiva. Y eso en psicología se llama valoración cognitiva. Cómo yo respondo a las agresiones y a los estereotipos sobre mí, sobre cualquier otra condición que yo tenga. Puede ser etnia, puede ser sobrepeso y todo. Y a la larga hay una conexión en lo que estamos diciendo, que es la percepción del ser humano como ente biopsicosocial. La valoración de la persona no tiene que ver solo con una medida antropométrica, sino con las emociones y cómo él interactúa con su entorno, tiene que ver con las creencias, con los valores. Entonces sí, claro que sí. No es solo eso. La persona se siente bien con ese peso, pues está bien, pero hay que mirar y hacerle ver algunas otras repercusiones que puede tener sobre su autocuidado y la persona ya decide qué hace con eso. A mí me toca hacer mucho esto cuando hago entrevista motivacional en personas que consumen sustancias psicoactivas, porque ellos están viendo la cuestión de otra perspectiva. Yo le planteo otra perspectiva para que ellos hagan un balance decisional y romper la ambivalencia, y que ellos entiendan a partir de sus valores y de sus cosmovisiones y sus intereses qué es lo que les conviene. Mire, déjame robar un minutico, yo sé que hay varias preguntas y ya nos queda poquito tiempo. Miren que hay una cosa bien interesante. Cuando yo estoy en el consultorio, el 60% de mis pacientes son mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Es la alteración endocrina más frecuente en mujeres en edad fértil. Y el 95% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina. ¿Vale? En consecuencia, el 95% tienen o sobrepeso o tienen obesidad. Entonces digan, doctor, yo he hecho de todo, absolutamente de todo, pero yo no me mejoro del acné. Es decir, a ella le molesta el acné y los pelitos que le están saliendo en la barba. Ok, perfecto, muy bien. Vamos a ponerle un nombre a la paciente, Catalina. Yo escucho a Cata, yo siempre les pregunto antes dónde viven, con quién viven, si tienen mascotas, por qué no han tenido hijos, etc. Entonces digo, Cata, ¿tú qué quieres? ¿Tú por qué viniste a mi consulta? No, doctor, porque lo vi en internet y yo quería conocerlo. Ya, bueno, Cata, perfecto, bacano. No, doctor, yo vine a su consulta porque yo quiero que se me quiten los pelitos de aquí de la barba y que se me cure el acné. Entonces viene una pregunta que yo le hago. ¿Tú qué estás dispuesta a hacer por eso? Lo que usted me diga. Ah, perfecto, mira. Entonces, es importante que entiendas una cosa. Que tú tienes una condición que tiene una raíz. Hay que cortar la raíz. Y la raíz no es culpa tuya. Pero la única forma de mejorar esto y quitarte la metformina y la espironolactona es que bajemos un poquito de peso. Que bajemos ella y yo, que bajemos un poquito de peso. Esa es la primera medida que hay que hacer contigo. ¿A ti te gustaría
¿O ese es tu plan a corto plazo? No, doctor, a mí no me interesa. Ah, bueno, perfecto. Es importante que entiendas que entonces todavía necesitamos los medicamentos mientras tú interiorizas de que hay que hacer unos cambios. ¿Vale? Entiéndelo, no estás preparada para comenzar una dieta, no estás preparada para comenzar a hacer ejercicio. No te preocupes, en algún momento lo estarás. ¿Vale? Pero, ¿qué trato de decir con esto, profe? Que definitivamente nosotros tenemos que entender que incluso una decisión tan importante como definir que me hagan la eutanasia es una decisión propia. ¿Vale? Entonces, hay pacientes que se encuentran en sobrepeso y obesidad y están plenos. ¿Quieres estar así? Disfrútalo. Es que la vida solo es una. Ah, no, doctor, yo quiero verme diferente, yo quiero estar diferente y quiero sanar. Hagamos cambios. Entonces, esa decisión propia es importante que nosotros la respetemos y no luego, es que tú estás así por tu culpa. No. No simplificar una solución, no simplificar un problema tan grande a una solución aparentemente tan sencilla. Bueno, los dos se me adelantaron un poquito a la pregunta de cierre. Yo quiero agradecer a todas las personas que nos han mandado sus comentarios y antes de pasar a la pregunta de cierre quiero leerles este comentario de David que dice: doctor, recordemos algo que hemos dejado por fuera y tenemos 3 tipos de paciente: ansioso, deprimido, hipocondriaco. El problema es que no se lleva a cabo la parte de información nutricional. Y esto me permite como ir hacia la pregunta final que ya un poco la empezaron a abordar ustedes, y es: ¿cómo creen que puede ser un tratamiento integral para tratar una condición de sobrepeso y de obesidad? Y cómo integrar el asunto del estigma y también pues el asunto psicológico, ¿no? Vale. Para que podamos ir cerrando y que quede claro también cómo proceder, ¿no? Y cómo hacerlo de manera integral. Bueno, yo para cerrar voy a resumir un poco de lo que escribí en mi libro. Para tú sanar una condición tienes que saber qué tienes que entenderla. Y aunque la obesidad como condición y el sobrepeso es multisistémica, hay 4 estructuras de nuestro cuerpo involucradas en la obesidad. El primero es el cerebro. Está enfermo. Tienes el hipotálamo con gliosis o fibrótico que ya no responde a una dieta. Nunca puedes dejar de comer porque estás enfermo el hipotálamo. Siempre tiene hambre. Nunca hay saciedad. En el cerebro está además afectado el núcleo frontal y el accumbens. La primera solución es: yo tengo que hacer un parteaguas en qué como y qué no como. La única forma de sanarlo es quitando los ultraprocesados y en consecuencia quitando las grasas saturadas de origen vegetal. Si sanas el cerebro, comienzas a sanar el tejido adiposo, que es otro órgano endocrino, es decir, comienza a bajar esa grasa mala. Cuando sanas los 2, tienes que sanar el tercero, el músculo. Para sanarlo tienes que moverte. Y luego tienes que sanar, para mí, el que es el más importante de todo, quien comunica los 3, tus intestinos. Por eso al paciente no solo le puedes decir come menos y vas a bajar de peso. Si el paciente y los médicos entendiéramos que es una enfermedad que tiene compromiso en diferentes estructuras, fuera mucho más sencillo el abordaje de nuestros pacientes. Ahora, hay pacientes que no hacen eso, ¿saben por qué? Porque tienen depresión y porque tienen ansiedad o porque tienen cualquier otro problema. Entonces, ven, ¿qué tienes? Doctor, yo quiero bajar de peso, pero ¿sabe una cosa? A mí no me provoca levantarme de la cama. Entonces, ¿sabe qué vamos a necesitar? Antes de venir al próximo control conmigo, quiero que vayas donde una psiquiatra amiga mía que te va a ayudar. Entonces ya vienen al otro control: doctor, yo hago lo que usted me diga. Yo quiero hacer eso. Doctor, ya me estoy parando de la cama. Aunque yo les digo, no te preocupes, que cuando comiences a hacer lo que te diga psiquiatría, así sea tomarte un medicamento, yo te voy a quitar ese medicamento a pesar de no ser psiquiatra. La razón es la siguiente: hacer 40 minutos de ejercicio físico al día tienen el mismo efecto antidepresivo que una sertralina y que una fluoxetina. Después que encontremos esa sanidad mental, posiblemente vayamos a encontrar tu recuperación en la parte física, que para mí, aunque es importante, va después que la salud mental. Sí, de acuerdo. Hay que tener un equipo interdisciplinario y ojalá sea una unidad donde haya homogeneidad de criterios, de que haya una conexión epistemológica entre los profesionales, así como la estamos teniendo él y yo, y que haya algunas precisiones que hará cada profesional. Por ejemplo, las guías de práctica clínica basadas en la evidencia, en las depresiones leves, no recomiendan tratamiento farmacológico, psicoterapia y ejercicio, pero en las moderadas y severas funciona mejor la combinación de medicamentos
con ejercicio y los otros. Entonces ese tipo de precisiones se van haciendo. En una depresión grave, está demostrado que si tú le das el medicamento y la psicoterapia y las otras cambios en los hábitos de vida, es mejor. Entonces ese tipo de cosas solo ocurren en el seno de un equipo interdisciplinario donde haya un diálogo respetuoso, que yo digo más transdisciplinario, donde cada uno se mete respetuosamente en el rancho del otro y llegan a acuerdos. Esa fue una puya para mí. Esa fue una pullita para mí, pero... Ese que merece. Una pullita para mí, pero para finalizar, bueno, yo he estudiado gran parte de mi vida la medicina. Sigo siendo joven, tengo 34 años. Pero creo firmemente, y voy a poner un ejemplo de lo que veo. Si tú tienes un paciente con síndrome de ovario poliquístico, si le das metformina, ¿verdad? Si le das metformina, anticonceptivos orales y espironolactona, controla los síntomas. Le deja de salir acné y le deja de salir pelito en la barba. La puedes tener toda la vida así y controlada. Si cambias los estilos de vida, en un año te suspende todo. Por eso daba el ejemplo de la sertralina y de la fluoxetina. No es medicina basada en evidencia, es medicina un poquito basada en la experiencia. No es lo recomendado es medicina basada en la experiencia. Pero definitivamente, cuando el paciente comienza a alimentarse bien y comienza a hacer actividad física, su salud mental mejora mucho más. Y por supuesto que hay pacientes con indicaciones precisas de algunas terapias farmacológicas en particular, pero cuando lo podemos llevar de esta manera hay que saber que el sobrepeso y la obesidad causan depresión. Si yo te quito el sobrepeso y la obesidad, ¿qué te quito entonces? La depresión. Pero como nos hemos vuelto formulistas, digámoslo así, no te preocupes, síguete tomando el medicamento que vas a estar bien. ¿Por cuánto tiempo? No te preocupes, estás bien. ¿Está bien? Esa podría ser otra discusión. Entonces, yo he tratado de convertirme en un médico que no trata síntomas. Que no trata, ay, que me duele, es que tengo, es que el grano. No. ¿Por qué tienes eso? ¿Por qué lo tienes? Cuando voy al por qué lo tienes y te radico el por qué lo tienes, posiblemente encontremos muchas soluciones en nuestros pacientes. De acuerdo, yo Raudy, yo también trabajo de esa perspectiva. Si llega un paciente que tiene un trastorno depresivo mayor porque le pusieron una cantidad de ampollas de dexametasona y eso produce presión. Yo he tenido, y me lo han mandado con antidepresivo y se lo he quitado. Y le quité la dexametasona. A pocas semanas está el paciente sin depresión. También he tenido pacientes que tienen un hipotiroidismo. ¿Con qué le curo yo la depresión? Con levotiroxina. No le pongo antidepresivo. Estoy de acuerdo contigo porque mi perspectiva es más psicoterapia, menos farmacoterapia. Para tratar de buscar el equilibrio. La farmacoterapia cuando hay una indicación precisa para ello. ¿Estamos de acuerdo? Es que hay subtipos. Cuando yo tengo un paciente que yo a través de una evaluación estructurada encuentro que la génesis de su depresión es la obesidad. Y si yo le manejo la obesidad, ya el paciente no va a necesitar de antidepresivos. Entonces hay que hacer una medicina personalizada y basada en la evidencia. Individualizar cada caso y evaluarlo de una manera exhaustiva. Y para eso necesitamos tiempo, ¿no? Ajá, eso le iba a decir. Como en este conversatorio estamos del lado del paciente, ¿cierto? Eso no se hace en la consulta, profesor. ¿Vale? O sea, siendo honestos, en la consulta no se hace esa valoración integral porque el paciente llega con cualquier condición. ¿Qué tienes? ¿Te sientes mejor? Continúa con el mismo medicamento. ¿Qué tienes? Me siento mal. Estabas con los sartat, toma captopril. La presión no se me controla, entonces ahí se te metoprolol. Si fuera así como nosotros en teoría la queremos hacer, fuera distinto. Pero la realidad es otra. La realidad, ¿será que 15 minutos alcanzan para hacer psicoterapia? Ese es el tiempo, o 20, pongámosle, ese es el tiempo que tiene un psiquiatra mientras recibe a su paciente. Entonces, definitivamente hay casos de casos, hay depresiones genéticas, ese necesita el medicamento. Hay depresiones mayores a consecuencia de algunos factores que a veces son difíciles de identificar. Como no lo puedo identificar, tienes que seguir con la terapia. Pero tengo que ser muy franco con usted. Esa es la excepción a la regla. Esa no es la regla. La mayoría de pacientes que tienen depresión tienen una condición identificable que se puede intervenir. ¿O no? No, puede decirme, no, Robin, no es así.
Ok. Pero es una realidad. Adelante, ¿no ya? No, pues yo quería, antes de finalizar, dar un espacio. Si aquí hay alguien que tenga una pregunta, algún comentario. ¿Sí? Y le vamos a regalar 5 minuticos más, ya que la discusión ha estado tan candente y tan buena. 5 minutos de tiempo, pero si hay alguien tiene una pregunta o un comentario. ¿Ahí hay una? Miremos en el chat si hay alguna persona que tenga una pregunta. Dona, ¿tú tienes alguna? Aquí nuestro amigo Dona tiene una observación que hacer. Muchas gracias por el espacio y sobre todo para saber que la salud, yo creo que todo coincide que tiene que ver con la mental, porque definitivamente la noción de obesidad tiene factores obviamente genéticos o tiene que ver con todas las nociones de lo más importante aquí queremos relevar es la voluntad que uno después de tener en ese caso fórmulas la voluntad propia y para mí tiene que ver con dos cosas. Alimentación tiene que ver con la selección de productos y la mezcla para poder en ese caso preparar y comer. Dos, las palabras, porque si uno está en la noción de negación, en ese caso no puedo, difícilmente puede salir de ese atajo. Entonces es muy importante pensar que uno puede cambiar y la noción de cambiar va de lo que somos humanos y tener la predisposición de tener palabras positivas con contenidas positivas así que creo que más que preguntas, más que todo son apreciaciones, contexto de decirles hay que avanzar y ojalá organizar más charlas para enseñarnos. Estamos para recibir y gracias por todo. Ok. Gracias, mi querido Duna. Son totalmente respetables y pertinentes las observaciones que tú haces sobre las palabras, ¿no? Las crean y destruyen, ¿cierto, mi querido Raudy? Vamos a hacer una sesión con una última pregunta del chat y una presencial acá de Julia Daza. Entonces, le vamos a dar la palabra a una niña de 9 años que está haciendo parte de nuestro semillero de pensamiento crítico latinoamericano. Y hoy está acá con los adultos y nos va a acompañar y nos va a decir algo importante. Qué bueno que los niños ya estén en estos espacios aprendiendo. Gracias. ¿Cómo ha afectado el bullying a los niños con obesidad? Yo creo que Julia acaba de hacer la tercera pregunta más difícil en obesidad. Hemos recalcado al transcurrir de este conversatorio que no hay nada más importante que una salud mental. Y entendiéndolo de esa manera, es cuando un niño es sometido a la estigmatización, a los prejuicios o a la burla, esto crea conductas que llevan al paciente a un círculo vicioso. Primero, hay una conducta de evitación que puede luego terminar en una enfermedad diagnosticada, llámese depresión, llámese ansiedad social, etc. Lo segundo es que este tipo de conducta, especialmente en niños y adolescentes, generalmente llevan a la hiperalimentación. Eso no se sabe completamente los mecanismos, pero las personas comen
comen porque es una forma prácticamente de sentirse autocomplacido. Recuerden ustedes que una de las cosas que tienen los alimentos ultraprocesados es algo que se llaman intensificadores del sabor. Cuando tú estás triste, cuando tú estás frustrado, cuando tú estás así, tú quieres algo que te haga sentir placer. El placer se siente por la dopamina, y si hay algo que te genera dopamina son los alimentos ultraprocesados. Entonces me como un dulcecito, me siento mejor, luego me como otro y me vuelvo a sentir mejor, tengo un bajón, cuando tengo ese bajón me como otro. Esa hiperalimentación conduce a estos niños que en la vida de adolescencia o en la niñez sufrieron de obesidad, casi que a un final ya sabido, a la obesidad en el paciente adulto. Entonces los afecta demasiado, y por eso se han hecho tantas campañas para tratar de evitar la estigmatización y el bullying en pacientes en la vida escolar. Nosotros, digamos, tenemos o vivimos en un mundo distinto, no podemos pensar que los niños de ahora viven en el mismo mundo. Es decir, a nosotros nos hacían bullying y lo aceptábamos de una manera distinta. Ahora no podemos pensar que ellos actúen o respondan de la misma manera que nosotros. Por tal razón es importante que jóvenes, adultos, entendamos que hay que tomar esto con mucha seriedad y no terminar de llamar a las poblaciones como la generación de cristal. No son de cristal, son distintos a nosotros y tenemos que entender y aceptar eso. Ahora sí, ya la última pregunta, para no dejarla de responder, es, pregunta Carlos Herrera: si uno quisiera tomar avena en agua para reducir el estómago, ¿está bien o está mal? Y aquí le responde, que me parece interesante la discusión, Cuervo: no hay recetas para reducir perímetro abdominal, todos los cuerpos son diferentes y esa homogenización de rutinas y recetas ha sido peligroso. Podríamos responderle de forma sintética y ya cerramos. Ya cerramos, pero me pusiste ahora sí en el tema que más me gusta, que es la alimentación. El único alimento que se acerca a la pócima milagrosa es el café. El único que se medio acerca, pero no es milagroso. Imagínense que en ese estudio de Lancet estudian 4 dietas. Dieta DASH, que se utiliza inicialmente para pacientes con hipertensión; dieta mediterránea, que incluye incluso el consumo de bebidas alcohólicas como el vino; la dieta low carb o baja en carbohidratos, que incluye más o menos del 10 al 20 al 30% de los macronutrientes; y la dieta personalizada. ¿Sabe cuál es la que mejor el paciente le va? La personalizada. Y eso es una de las cosas que yo utilizo con mis pacientes. Como yo me he leído todas esas dietas, yo cogí lo mejor de cada una de ellas. No existe ningún alimento milagroso. Si comienzas a tomar gotas de limón en ayuna, en agua y un poquito de sal, tampoco vas a perder peso. No existe nada mágico para bajar de peso, porque recuerden que esto es un proceso que tiene que sostenerse en el tiempo. Y la principal razón por la cual en el artículo de Lancet no colocaron que era potencialmente reversible es porque la gente utiliza dietas milagrosas. Las haces 4 meses, bajas 4 kilos, bajas 8 kilos, bajas 10 kilos, pero subes 15, 16 o 17. Las dietas tienen que ser sostenibles. Es decir, que lo que tú comas, lo que tú te alimentes, se adapte a ti. Tú no tienes que adaptarte a una alimentación. Adapta la alimentación a ti y hazla lo más saludable posible. Ahora les repito, si ustedes quieren tomar algo que se acerque a lo milagroso, es el café. No hay otra. Oh. ¿Es real? Son confesiones. Muchísimas gracias. Y un café con el doctor Cassiani para avanzar en la educación en salud. Queremos agradecerles a todas las personas que nos han acompañado hoy. Hemos tenido una jornada espectacular con una persona con una gran preparación académica y experiencial. Y gracias a ustedes por estar acá y seguimos avanzando. El próximo mes seguiremos con el café con el doctor Cassiani y posiblemente el 30 de abril, que es el Día Nacional del Psiquiatra, estaremos hablando de cómo reducir el estigma relacionado con trastornos mentales, si es un asunto o no de gobierno. Entonces, que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga y los vemos en el próximo café con el doctor Cassiani. Azúcar, ¿no? Claro. Por supuesto, yo iba a decir sin azúcar, pero ya eso no es nada. ¿Y qué opina de la stevia? Como endocrinólogo. Como endocrinólogo es aceptable. Es decir, es un edulcorante que definitivamente tiene menos impacto en la insulina y en la glucosa. Pero si uno quiere que el café le dé beneficios, tiene que ser un café puro, sin absolutamente nada. Espresso, a lo mejor.
como expreso, americano, idealmente filtrado. Todo eso ahí. Sí, ya yo. ¿Qué más, hermano? Gracias, ¿Bien o ahí qué? llegamos ahí. Eso está muy bien. Profe, gracias por todo. Agradecido por la invitación. Porque siempre trae cosas buenas. Los inmortalizadores, lo imagino. ¿Tú eres solo acá hoy? ¿Hoy eres solo acá? Sí, señor. Concepto. Laura, un gusto. Gracias. Pregunta.